Bueno, ahora vamos a continuar viendo las pruebas complementarias y vamos a seguir por la prueba de BOM, que es balance osteomastoideo de Rius. Acuérdense que este autor tiene dos pruebas. BOM, que es balance osteomastoideo, y tiene la prueba de balance mastoideo radial, ¿sí? Entonces, vamos a ver el balance osteomastoideo. Recordemos que esta prueba la van a tomar solamente en el caso de que el resultado de la lateralización de Weber sea dudoso, o sea que el paciente dice, cuando le colocan el diapasón en la frente o en el vértex para tomar Weber, les contesta, escucho en este oído, pero por ahí me parece que en los dos y un poquito más fuerte en este, pero y está en la duda. Entonces, ante la duda, ustedes ponen, sí, Weber lateraliza a este oído, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo voy a poner, o sea, él me dice, escucho en el oído izquierdo, pero no estoy muy seguro. Entonces, cuando tenemos esa inseguridad, se toma el balance. Entonces, ¿qué se hace? Le decimos al paciente que le vamos a colocar el diapasón en un oído, en el huesito que tiene detrás de la oreja, de un oído y se lo vamos a pasar al otro. Y que él nos tiene que decir en cuál oído lo escucha más intenso. Entonces, vamos a empezar. Si él, por ejemplo, me contesta que lo escucha en el oído izquierdo, por ejemplo, pero que no está seguro, entonces me conviene comenzar con la intensidad de mayor amplitud por el oído opuesto, ¿sí? Y si empiezo al revés, lo puedo hacer de las dos formas si me queda la duda. A ver, ¿a qué voy con esto? Él en este oído lateraliza izquierdo, pero lateralización dudosa de Weber. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo en vibración el diapasón, se lo coloco en la mastoide de este oído y le digo, oye, y se lo paso a la otra. Oye, y le pregunto, ¿dónde lo escucha más intensamente? Si realmente el paciente tiene una hipoacusia conductiva en este oído o en ambos, pero esta es de mayor grado, cuando yo lo pase de una mastoide a la otra de forma alternativa, él ahí va a poder comparativamente darse cuenta que lo escucha más intensamente en este oído. ¿Sí? Entonces voy a poner BON, la B larga de balance, la O de osteo y la M de mastoideo, y en este caso va a ser izquierdo mayor que derecho. ¿Sí? Entonces, si a mí me queda la duda de que porque empecé por este oído, bueno, hago a la inversa. La vuelvo a tomar a la prueba y lo coloco primero en este oído, detrás, en la mastoide, y le digo oye y se lo paso. Oye, pero es rápido, ¿no? Porque yo lo pongo en vibración. Oye, oye, ¿dónde lo escucha más fuerte o con mayor intensidad? Y me vuelve a contestar en este oído. Entonces, la lateralización de Weber no es dudosa. Ya lateraliza el oído izquierdo. Y en este caso, ¿no es cierto? BOM izquierdo mayor que derecho. En el caso que la lateralización dudosa fuera del Weber hacia el oído derecho y tomo la prueba de Rius como balance osteomastoideo y el paciente me contesta que lo escucha más intensamente en el derecho, va a ser BOM derecho mayor que izquierdo. Y ya saben que la notación, recuerden, como lo hemos visto en la parte teórica, como la prueba de Weber va en el medio. ¿Por qué? Porque no es que toman un oído y el otro y pueden tener resultados diferentes o iguales. No, hago el balance, o sea, comparo uno con otro. Es como cuando yo tomo Weber, que lo tomo en el punto de línea media y entonces el resultado es único. Entonces esas pruebas que tienen un solo resultado, que se comparan al mismo tiempo ambos oídos, van colocadas en el medio, porque no voy a tener una anotación del derecho y una anotación del izquierdo como la tendría en la de Lewis, Bin y Frederick y en la de Bin si tuviera conductiva en los dos. Obviamente que si es unilateral la conductiva solamente van a tener notación de complementaria del oído de la conductiva. ¿Está? Ahora, ¿quedó claro? ¿Sí? Bien, ahora Rius tiene otra prueba que es el balance mastoideo radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque compara la percepción auditiva por vía ósea a nivel de mastoide y por un punto de vía ósea alejado al oído, que sería el radio, ¿sí? O sea, ósea a nivel de mastoide, ¿sí? Y radio, que es el huesito que ustedes tienen acá arriba en la mano, ¿sí? Este es cúbito y este es radio, ¿sí? O sea, todo esto es cúbito y todo esto es radio. Ustedes se van a poner en el extremo este,
¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta prueba se le tomaba a los pacientes que tenían, a todos los pacientes que tenían hipoacusia conductiva, obviamente, pero ¿cuál era la intención? La intención era ver qué paciente era capaz de escuchar en un punto alejado. Porque si ustedes que tienen audición normal, yo le pongo en vibración un diapasón, ¿sí? Y se los pongo en el radio, ustedes solamente van a sentir vibración, no lo van a escuchar en el oído el sonido, ¿sí? Bueno, como yo esta prueba la voy a hacer en pacientes que tienen hipoacusia conductiva, este paciente con hipoacusia conductiva, si no tiene una fijación de cadena, o sea, si no hay una fijación de martillo, yunque y estribo, de martillo y yunque, de yunque y estribo, de estribo a ventana oval, si no hay fijación de cadena, si no hay un perfil de rigidez, ¿sí?, que impida que esa cadena se pueda mover o mover normalmente, porque puede estar parcialmente fijada o totalmente fijada, en cualquiera de los dos casos me va a dar un perfil de rigidez, ¿sí?, el trazado audiométrico. Entonces, ese paciente que tiene una hipoacusia conductiva con fijación de cadena, ¿sí?, ese es el paciente que va a poder tener la capacidad de que cuando yo se lo coloque en un punto alejado, lo vas a escuchar en el oído, ¿sí? Obviamente que yo comparo mastoide y radio del mismo lado. Mastoide y radio del mismo lado. Entonces, voy a colocar el diapasón en vibración una sola vez, ¿sí? Y le voy a decir al paciente que le voy a colocar el diapasón primero detrás de su oreja y después se lo voy a colocar acá en la mano, porque ya lo tiene que tener puesta así. Y que me va a decir si cuando lo coloco acá, que está lejos, lo escucha en el oído. Esa es la idea. Entonces, lo pongo en vibración, se lo pongo acá y automáticamente se lo traslado a su mano. Yo cambio de mano porque hago de paciente y de profesional. Y cuando lo coloco acá, me dice lo escucho acá. Despacito, pero lo escucho ahí en el oído. Entonces, esa es una hipoacusia conductiva con fijación de cadena. Si el paciente tiene una hipoacusia conductiva, yo se lo coloco al diapasón en la mastoide y me dice que lo escucha, pero se lo traslado acá y me dice no, ahí no lo escucho. Entonces, tiene una hipoacusia conductiva, pero esa hipoacusia conductiva no es con fijación de cadena. Y esta prueba no, es una de las que recuerden que no tiene notación, ¿sí? Solamente vemos ese resultado. Diferenciamos hipoacusia conductiva con fijación y sin fijación de cadena. Si hay fijación de cadena, cuando yo lo coloco en el punto distante, punto de vía ósea alejada, el paciente tiene la sensación de que lo escucha en el oído. Si la hipoacusia conductiva es por masa o por fricción, que son los otros dos perfiles, si es por una otitis, por un tapón de cera, por lo que fuera, lo va a escuchar acá, en mastoide, en vía ósea. Pero cuando yo lo pongo en un punto de vía ósea alejada, no lo va a escuchar en el oído, simplemente va a sentir la vibración. ¿Está? Bueno, otra prueba muy, pero muy parecida es la prueba de Bonnier, que tampoco tiene notación. Bonnier lo que hace es lo mismo, compara la percepción por vía ósea a nivel de mastoides, pero con diferentes puntos de vía ósea alejado. Desde el más cercano, que son las vértebras cervicales, pasa a la clavícula, al hombro, al codo, al radio y termina en la rótula, o sea, en la rodilla. ¿Por qué? Porque a veces decía que había pacientes que estaban con una fijación parcial o incipiente que recién estaba comenzando y cuando hacían la prueba de Rius, o sea, de balance mastoideo-radial, y lo colocaban al diapasón en radio, el paciente decía no escucho y sin embargo ya estaba con una fijación parcial o inicial de cadena. Entonces decía que había que probar en puntos más lejanos y más cercanos, ¿sí?, para ver el grado de fijación de la cadena. Entonces, él decide, partiendo del radio, ir acercándose a distintos puntos más cercanos y elige uno más lejano, que sería la rótula. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone en vibración el diapasón, le dice al paciente que le va a colocar el diapasón detrás de su oreja y que después se lo va a pasar, por ejemplo, acá atrás, a los huesitos que tiene acá en la cervical, y que le avise si cuando lo coloca ahí lo escucha en el oído. Entonces, ponemos en vibración el diapasón, lo ponemos en la mastoide,
El paciente me dice que escucha, se lo paso a las cervicales y ahí me dice que no lo escucha. Entonces no hay fijación de cadena, porque ya estoy en el punto más cercano y no lo escucha, entonces no hay ni siquiera una fijación ni parcial ni incipiente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente yo lo coloco acá, por ejemplo, y decido empezar por los más lejanos? Entonces, lo pongo acá y me dicen que lo escucha y se lo paso a la rótula y ahí me dice, no, ahí no lo escucho. Voy de nuevo, mastoide, pero ahora se lo paso al radio y me dice, no lo escucho. Voy de nuevo, mastoide, y se lo paso al codo y me dice que no escucha. Voy de nuevo, vibración, le digo, ¿me escucha? Sí, lo escucha. Estábamos en el codo, me vengo al hombro y me dice no. Voy de nuevo, lo escucha obviamente, pero me voy a clavícula y ahora me dice no, ahí sí lo escucho, ahí lo escucha en el oído. Entonces, ese paciente tiene una hipoacusia conductiva con fijación de cadena, solo que esa fijación todavía no es total. Cuando sea total lo va a escuchar en la rótula, o sea que cuando yo lo ponga en la rótula lo va a escuchar en el oído, no es que lo escucha en la rótula, perdón. Lo pongo en la rótula y la sensación es que lo escucha en el oído, ¿sí? Pero siempre voy por el mismo lado. Si voy a comparar el izquierdo, voy con mi radio izquierdo, mi codo izquierdo, mi hombro izquierdo, mi clavícula izquierda. Bueno, las cervicales son centrales. ¿Está? Entonces esta prueba tampoco tiene notación y en solamente la persona que tiene fijación de cadena es capaz de, al colocar el diapasón en un punto lejano, ya sean las cervicales, la clavícula, el hombro, el codo, el radio, y la rótula, es el único que puede uno asegurar que tiene fijación de cadena si en cualquiera de estos puntos que yo lo coloco, que nadie puede escuchar, me dice que lo oye. Entonces hay fijación. Si la hipoacusia conductiva no es por fijación de cadena, es por una obstrucción tubaria, es por una otitis, es por una mastoiditis, por cualquier otra causa que no sea fijación de cadena por una autoesclerosis, por ejemplo, en ese caso tiene conductiva, pero no lo escucha en ninguno de los puntos. Entonces digo que la hipoacusia conductiva no es con fijación de cadena, es sin fijación. Bien, nos encontramos para una próxima pruebita.